¿Por qué estos acordes suenan bien en conjunto? ¿Por qué las notas de la melodía con los acordes están en armonía? ¿Y cómo podemos componer nuestra propia progresión de acordes? Hoy vamos a responder estas preguntas estudiando la armonización de la escala mayor. Armonizar la escala es simplemente construir acordes a partir de cada nota de la escala, y esto nos permite encontrar los acordes que pertenecen a una tonalidad. Por ejemplo, en la tonalidad de Fa mayor, que fue la que usé para esta progresión de acordes, contamos con los siguientes acordes: Fa mayor, Sol menor, La menor, Si bemol mayor, Do mayor, Re menor y Mi disminuido. ¿Cómo llegamos a este resultado? Bueno, esto vamos a aprender a continuación. Cabe mencionar que para comprender mejor este video y no confundirnos, es recomendable tener un conocimiento previo de los intervalos y la escala mayor. Ya aprovecho para contarles algo que me tiene muy emocionada sobre mi curso de teoría musical para guitarristas que voy a estar lanzando en los próximos días. Este curso está diseñado específicamente para guitarristas aprendiendo teoría musical desde cero, o quizás para aquellos que ya han aprendido un poquito de teoría, pero aún así la encuentran muy confusa o no saben cómo aplicarla a la guitarra. Este curso va desde cero, es decir, desde las notas musicales y los intervalos hasta las escalas, construcción de acordes, armonía y más, y cómo aplicar todo esto a la guitarra. Estoy muy emocionada porque hace meses que vengo trabajando en este curso, planeando y filmando todo el contenido para ustedes, así que estoy muy contenta de finalmente poder compartirlo. Así que si te interesa aprender más sobre el curso, te dejo un link en la descripción con más info. Bueno, ya que les conté eso, volvamos al video. El método para armonizar la escala mayor consiste en 1. Elegir nuestra tonalidad y escribir todas las notas de esa escala mayor. 2. Superponer intervalos de tercera sobre cada una de las notas de la escala para construir acordes, en este caso acordes de tríada. Y 3. Analizar los acordes resultantes y nombrar cada grado de la escala. Es así de simple y con este método vamos a poder armonizar cualquier escala mayor en la tonalidad que deseemos. Así que si les interesa, los invito a quedarse y vamos. Bueno, a continuación vamos a aplicar el método paso por paso para armonizar la escala mayor. Para este ejemplo voy a estar armonizando la escala de Fa mayor. Esta es la tonalidad que usé para la progresión de acordes al comienzo del video. Paso 1, vamos a escribir todas las notas de la escala mayor de Fa. Sé que la escala de Fa mayor cuenta con un Si bemol, entonces tenemos las notas Fa, Sol, La, Si bemol, Do, Re, Mi, Fa. Paso 2. El segundo paso consiste en superponer intervalos de tercera a cada nota de la escala. Si bien voy a incluir un pentagrama para demostrarlo visualmente, no es necesario conocer las notas del pentagrama. También les voy a mostrar una manera muy fácil de hacerlo nada más con las notas del cifrado americano que ya escribimos. Vamos a empezar entonces con la primera nota de la escala, la tónica Fa. Para superponer el primer intervalo de tercera, nada más nos salteamos una nota de la escala desde el Fa, lo cual nos lleva al La. Entonces vamos a superponer un La, que es un intervalo de tercera, sobre el Fa. Luego vamos a superponer otro intervalo de tercera desde el La, entonces nuevamente nos salteamos una nota de la escala, lo cual nos lleva al Do. Entonces acá tenemos nuestro primer acorde de tríada, Fa mayor. Las notas Fa, La y Do son las tres notas que componen un acorde de Fa mayor. Le llamamos tríadas a los acordes compuestos por tres notas. Las tríadas son los acordes más comunes. Si quisiéramos construir acordes tétradas, como son los acordes con séptima, tendríamos que superponer aún otro intervalo de tercera más, pero estos acordes los vamos a dejar para otro video. Vamos a estar armonizando nada más tríadas. A continuación, nada más tenemos que repetir este mismo proceso con las demás notas de la escala. Tomemos el segundo acorde como ejemplo. Si empezamos con el Sol y nos salteamos una nota de la escala, llegamos al Si bemol. Luego, si nos salteamos otra nota de la escala, llegamos al Re. Estas tres notas, Sol, Si bemol y Re, son las tres notas que componen a un acorde de Sol menor. Pasemos al tercer acorde de la escala. Si empezamos desde el La y nos salteamos una nota de la escala, llegamos al Do. Luego, si nos salteamos otra nota de la escala, llegamos al Mi. Estas tres notas, La, Do y Mi, son las tres notas que componen un acorde de La menor. Pasemos al cuarto acorde de la escala. Empezamos desde el Si bemol. Si nos salteamos una nota, tenemos la nota Re. Si nos salteamos otra nota de la escala, llegamos a la nota Fa. Estas tres notas, Si bemol, Re y Fa, son las notas que componen a un acorde de Si bemol mayor. Pasemos al quinto acorde de la escala. Si empezamos desde la nota del acorde Do y nos salteamos una nota de la escala, llegamos al Mi. Si luego nos salteamos otra nota de la escala, llegamos al Sol. Estas tres notas, Do, Mi, Sol, son las tres notas que componen un acorde de Do mayor.
Pasemos al sexto acorde de la escala. Desde la nota re, si nos salteamos una nota de la escala, llegamos al fa. Si nos salteamos otra nota de la escala, llegamos al la. Estas tres notas, re, fa y la, son las tres notas que componen un acorde de re menor. Llegamos al último acorde. Si empezamos desde la primera nota del acorde mi y nos saltamos una nota de la escala, llegamos a la nota sol. Si luego nos salteamos otra nota de la escala, llegamos a un si bemol. Estas tres notas, mi, sol, si bemol, son las tres notas que componen un acorde disminuido. Y ahí tenemos los 7 acordes de la escala de fa mayor. A continuación, en el paso 3, vamos a analizar estos intervalos y vamos a explicar por qué ciertos acordes son mayores, menores o disminuidos. Ahora que construimos los acordes de triada a partir de cada nota de la escala, vamos a analizar qué tipo de acordes tenemos. Como vimos anteriormente, el primer acorde de la escala es un acorde mayor. En la escala de fa es el fa mayor. Es un acorde mayor porque la distancia entre la primera nota del acorde fa y la siguiente nota la es un intervalo de tercera mayor. Es decir, que hay 4 semitonos de distancia entre estas notas. Veamos, desde el fa, un semitono, 2 semitonos, 3 semitonos, 4 semitonos, una tercera mayor. Luego, la distancia entre el fa y la nota do es un intervalo de quinta justa, ya que entre estas notas hay una distancia de 7 semitonos. Veamos, del fa al do. Un semitono, 2 semitonos, 3 semitonos, 4 semitonos, 5 semitonos, 6 semitonos, 7 semitonos, un intervalo de quinta justa. Esta fórmula de un intervalo de tercera mayor más un intervalo de quinta justa es la fórmula de la triada mayor. Estos intervalos componen el acorde mayor. Como el primer acorde de nuestra escala es mayor, también decimos que el primer grado de la escala es mayor. Los grados se marcan con números romanos. Como este primer grado es mayor, lo voy a marcar con un número romano en mayúscula. Ahora analicemos el segundo acorde. La distancia del sol al si bemol es un intervalo de tercera menor porque entre estas notas hay una distancia de 3 semitonos. Veamos, del sol, un semitono, 2 semitonos, 3 semitonos, llegamos al si bemol. Luego, desde el sol al re, también tenemos un intervalo de quinta justa. Esta fórmula de intervalo de tercera menor y quinta justa es la fórmula de un acorde de triada menor. Por lo tanto, el segundo acorde de la escala es un sol menor. Como el segundo acorde de la escala es menor, vamos a nombrar el segundo grado de la escala, vamos a marcarlo con un número romano en minúscula. Usamos estos números nuevamente para denominar el grado de la escala. Y luego seguimos analizando los siguientes acordes, aplicando la misma lógica, es decir, la misma fórmula de intervalos. Vamos a llegar a la conclusión de que el tercer acorde de la escala es menor, el cuarto y el quinto acorde son mayores, el sexto acorde es menor. Los invito a que hagan este ejercicio con cada uno de estos acordes y comprueben por ustedes mismos porque estos acordes son mayores o menores. Acuérdense, la fórmula de un acorde mayor es intervalo de tercera mayor, quinta justa. Y la fórmula de un acorde menor es tercera menor y quinta justa. El único acorde de triada de la escala que no va a ser mayor ni menor es el séptimo grado. Es el último acorde de la escala. Analicemos la fórmula de intervalos de este acorde. Desde la primera nota del acorde mi a la segunda nota sol, tenemos un intervalo de tercera menor. Desde la nota mi a la nota si bemol, hay un intervalo de quinta disminuida, ya que hay 6 semitonos de distancia. Recuerden que el intervalo de quinta justa eran 7 semitonos de distancia. Es decir, un semitono menos es un intervalo de quinta disminuida. A esta fórmula de tercera menor y quinta disminuida le llamamos un acorde disminuido. Por eso es que el séptimo grado de la escala es un acorde disminuido. Vamos a marcar entonces el séptimo grado de la escala con un número romano 7 y el símbolo de disminuido, que es este circulito. Entonces acá tenemos los 7 acordes de fa mayor. El primer acorde, fa mayor. Segundo acorde, sol menor. Tercer acorde, la menor. Cuarto acorde, si bemol mayor. Quinto acorde, do mayor. Sexto acorde, re menor. Y séptimo acorde, mi disminuido. Y volvemos al fa. Si hay algo que quiero que se lleven de este video es lo siguiente. Las triadas que nacen de la escala mayor siempre van a ser mayor, menor, menor, mayor, mayor, menor, disminuido. Esto es algo que queremos saber como las tablas de multiplicación. Y si nunca nos aprendimos las tablas, no importa, apréndanse esto. Así que, mayor, menor, menor, mayor, mayor, menor, disminuido. Este es el orden de los acordes de triada que nacen como resultado de armonizar la escala mayor. No importa en qué tonalidad estamos. Si estamos en una tonalidad distinta, por ejemplo, do mayor, si bien las notas de la escala cambian y por ende las notas de los acordes cambian, el tipo de acorde y el orden sigue siendo el mismo.
Veamos en Do mayor, por ejemplo. Seguimos teniendo el primer grado mayor, segundo grado menor, tercer grado menor, cuarto grado mayor, quinto grado mayor, sexto grado menor y séptimo grado disminuido. Por supuesto que las notas del acorde cambian con cada tonalidad, pero lo que más importa es que la calidad del acorde, es decir, si es mayor, menor o disminuido, siempre respeta el mismo orden en cualquier escala mayor. Esto es de gran utilidad a la hora de analizar y componer progresiones de acordes. Por eso hablamos de grado de la escala al referirnos a progresiones de acordes. Si alguna vez vieron este diagrama de números romanos, ahora sabemos que nos estamos refiriendo a grados de la escala. Así que independientemente de la tonalidad en la que estemos, esta relación entre los acordes de la escala se respeta. Bueno, ahora que tenemos nuestros acordes en la tonalidad de Fa mayor, podemos empezar a divertirnos y crear nuestra propia progresión de acordes. Cuando utilizamos acordes que nacen solo de usar notas dentro de la escala, les llamamos acordes diatónicos. Veamos algunos ejemplos de progresiones de acordes diatónicos en Fa mayor.